Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Vamos a continuar ahora con otro curso que es el curso de Geografía Cívica, ¿sí? Bueno, y esperemos que la próxima la profesora no se demore más tiempo. Ya hice la observación pertinente porque la hora de nosotros empieza a las 8:25. Esperemos que esto no vuelva a suceder y creo que la coordinadora tampoco no se encuentra. Debería estar más atenta en ese aspecto. Más bien, disculpen por iniciar tarde. Nosotros iniciamos a las 8:25 hasta las 10:30 de la mañana, ¿sí? Quienes habla es el profesor Miguel Faustino, del área de Geografía y Cívica. Conmigo van a llevar el curso hasta finalizar el semestre. Sí, y sin más preámbulos, y de manera, disculpen, un poco abrupta de iniciar así repentinamente, nos vamos a dar inicio pues a la clase del día de hoy. Me avisan por favor si es que se observa mi pantalla, lo voy a presentar. Me confirman por favor. Bueno, dos cosas fundamentales. Asumo yo que ya pues ustedes están en su segunda semana de clase, ¿sí? Este, con ustedes han llevado el ciclo, la semana pasada clases, quisiera saber por favor. ¿Alguien me puede decir? O recién están teniendo la primera clase de geografía cívica. Sí, vamos, esa es la segunda semana, profe. Ah, ya, perfecto, excelente, muchas gracias. Bueno, conmigo van a llevar el curso, han habido modificaciones, siempre se da la primera semana, conmigo van a llevar el curso hasta terminarlo, ¿sí? Ya, entonces continuamos con la semana número 2. Solamente les voy a pedir dos cosas. Uno, que estén atentos, ¿sí? A la clase. Si no, un minuto que ustedes estén en otras actividades van a perder la hilación y lamentablemente el tiempo apremia, ¿no? Y ya se darán cuenta que los tiempos quedan muy ajustados. Por eso es que cada docente tiene que ser responsable en respetar sus horas que les corresponde, ¿sí? Es número uno. Número dos, no se puede repetir de nuevo todo si es que tú estás distraído. Pero si tuvieses alguna consulta, duda, inquietud sobre lo que se está explicando, no dudes en prender tu audio y preguntar, pues, ¿no? Porque la idea es que tú termines la hora de clase sin ninguna duda, pues, ¿no? No tiene sentido que vengamos aquí y te vayas con más dudas. Por ello, tú debes de preguntar sobre lo que tú no entiendas, ¿está claro? Entonces, esas son dos cosas fundamentales. Preguntar de manera libre, prendes tu audio, por mí no hay problema, prendes tu audio y me haces la pregunta que tú desees. Y dos, estén atentos, por favor, ¿ya? Ahora sí, vamos a presentar el material. A ver, voy a presentar el material de esta semana. Me confirman si es que ya se está observando. Ya se observa, ¿cierto? Sí, profe. Ya, es que me olvide. Importante. Bien, estos pantallazos. Ya, listo, ahora sí. Ya, iniciamos, ¿sí? A ver, nosotros vamos el día de hoy a hablar sobre cartografía. Siempre vamos a iniciar primero con geografía y luego con cívica. Empezamos a hablar de cartografía, es el tema que nos corresponde esta semana en geografía. Y bueno, pues, ¿qué es la cartografía? Es aquella disciplina, pues, ¿no? Que se encarga de realizar estudios y operaciones científicas, técnicas, ¿sí? Y también artísticas, ¿no? Son tres palabras fundamentales. La cartografía es el conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen en la elaboración de una representación cartográfica. Ahora, ¿por qué es ciencia? Porque se puede experimentar, se puede comprobar, se puede perfeccionar. ¿Por qué es arte? Porque vamos a tener el arte de dibujar, pues vamos a poder dibujar las representaciones cartográficas. Claro, de repente uno dirá, ¿qué profesor? ¿Se va a dibujar con la mano? No, no se va a hacer de esa manera. Cuando hablamos de dibujar, este dibujo de las representaciones cartográficas se va a hacer mediante la tecnología. Se va a utilizar pues en la computadora hardware, software, ¿no? Y mediante
el uso de estos se va a poder dibujar las representaciones cartográficas, elaborar las representaciones cartográficas. Pero para ello, pues para poder utilizar esta tecnología y lograr realizar las representaciones cartográficas, debes de conocer la técnica. Por eso es que la cartografía es un conjunto de operaciones científicas, artísticas y técnicas. Arte de dibujar. Pero para dibujar debes saber las técnicas, porque las técnicas son muy importantes, si no, no vas a poder realizar la representación cartográfica. Si yo te doy una computadora con todo instalado para que realices un mapa, carta o plano, no lo vas a poder elaborar si es que no sabes la técnica, pues no. Y ya te mencioné el tema de la ciencia, que es porque se puede comprobar, perfeccionar, ¿sí? Ahora, ¿qué interviene en la elaboración, el de análisis, perdón, intervienen en la elaboración, análisis y utilización de representaciones cartográficas? Ahora, las representaciones cartográficas que vamos a realizar el día de hoy son mapas, cartas y planos. Son esos tres. ¿Qué son los mapas? ¿Qué son las cartas planas? Lo vamos a ver a continuación. Pero antes de ello, pues es importante entender que para estas representaciones cartográficas debemos tomar en cuenta algunos principios cartográficos. ¿Cuáles son esos principios? Uno es la base matemática. ¿Qué significa la base matemática? Es que se utilizan los números, las matemáticas como base para la elaboración de las representaciones cartográficas. Por ejemplo, cuando hacemos la utilización en las escalas se utilizan números, ¿sí? Aparte de las escalas, las coordenadas también se utilizan números. Entonces, incluso en la proyección, ¿no? Geometría. Entonces, se utiliza a las matemáticas como base para realizar las representaciones cartográficas. Por otro lado, también tenemos la representación cartográfica. ¿Qué significa la representación cartográfica? Es representar la realidad, el terreno en algo plano. Por ejemplo, tú en un mapa puedes representar un aeropuerto, ¿verdad? Sí, pues, pero para representar ese aeropuerto tú no vas a dibujar todo el aeropuerto. Por ejemplo, el Jorge Chávez, no vas a dibujar todo el Jorge Chávez con los aviones, etcétera, etcétera. Sino que tienes que buscar cómo representar ese aeropuerto simbólicamente en esta representación cartográfica. Y justamente menciona la palabra simbólica porque se utilizan símbolos, símbolos convencionales, o sea, símbolos que van a ser reconocidos y detectados no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de los aeropuertos se va a representar el aeropuerto a través de un símbolo que en este caso sería un avioncito. ¿No? ¿Está claro? Entonces, un avioncito en una representación cartográfica significa que en ese lugar hay un aeropuerto, pero dependiendo del tamaño, si es es un avioncito pequeño, es un aeropuerto nacional, si es un avioncito grande, es un aeropuerto internacional. Entonces, estos son símbolos convencionales establecidos no solamente en el Perú, sino en el mundo, internacionalmente. Por eso son símbolos convencionales. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Listo. Entonces, eso sería la representación cartográfica. Tenemos que utilizar símbolos para realizar dichas representaciones, ¿ya? Y finalmente tenemos la generalización. ¿Qué significa la generalización cartográfica, profesor? Es que cuando tú representas una representación cartográfica, cuando tú haces un mapa, una carta, un plano, tú tienes que tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, si es un mapa, sabes que en el mapa tú vas a representar grandes extensiones de territorios a una pequeña escala. En cambio, si tú representas un plano, tú sabes que vas a representar una pequeña extensión territorial a una gran escala. Profe, entonces, a ver, de manera general, ¿me puede decir algunas características? Por supuesto, apunta. Los mapas son bidimensionales, las cartas son tridimensionales, los planos son bidimensionales. ¿Qué significa bidimensional? Que utiliza latitud y longitud, tanto los mapas como los planos. Mientras que las cartas son tridimensionales porque utiliza latitud, longitud más altitud de altura. ¿Está claro? Entonces son características de estos tres tipos de representaciones cartográficas que estamos viendo el día de hoy. Por otro lado, también tenemos en los mapas, ¿sí? En los mapas también tenemos que representan grandes extensiones de territorio, mientras que los planos representan pequeñas extensiones territoriales. Por ejemplo, San Marcos, la ciudad universitaria, va a ser representada por un plano, porque representa una pequeña extensión territorial, mientras que el Perú va a ser representado por un mapa, porque es una gran extensión territorial. Y las cartas representan medianas extensiones territoriales. Pero ahora, aquellos mapas que representan grandes extensiones territoriales van a estar a pequeña escala. Quiere decir que como es grande la extensión territorial, va a estar reducido muchas veces en la representación cartográfica. Y eso lo vamos a ver a través de la escala. Por ejemplo, un mapa puede estar en una escala de 1 a 1.000.000. Así pueden estar los planos, perdón, los mapas, 1 a 1.000.000. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Si está
la escala de 1 a 1.000.000, que 1 centímetro en ese mapa se ha reducido 1.000.000 de centímetros. ¿Te das cuenta? Mientras que en un plano podemos encontrar 1 a 10.000. Es en un plano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese plano, 1 centímetro significa 10.000 centímetros. O sea, acá en el mapa se ha reducido 1.000.000 de veces, mientras que en el plano se ha reducido 10.000 veces. ¿Te das cuenta? Entonces, los mapas que representan grandes extensiones territoriales están a una pequeña escala. O sea, se ha reducido tanto que está pequeñita, pequeñita la escala que se utiliza. Mientras que en los planos se representan pequeñas extensiones territoriales, pero mira, la escala es más grande. ¿Por qué? Porque se reduce mucho menos, ¿no? La extensión territorial con relación a la representación cartográfica se reduce mucho menos, o sea, la escala es mayor, es más grande. ¿Me dejo entender? Entonces, esas son las escalas, que lo vamos a ver más adelante de nuevo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque dependiendo del tipo de representación cartográfica, se va a tomar en cuenta la generalización cartográfica. Por ejemplo, si vas a usar un mapa, quiere decir que vas a representar una gran extensión territorial. Y si vas a representar una gran extensión territorial, quiere decir que va a estar en una pequeña escala. Quiere decir que todo lo que estás representando se va a reducir tanto, tan pequeñito, que tú vas a tomar en cuenta no todos los aspectos del mapa. O sea, en el mapa no vas a tomar en cuenta todo. Por ejemplo, en el mapa del Perú, puedes representar las carreteras, calles, avenidas, pasajes, parques de todo el Perú. Imposible, no se puede. Por lo tanto, en el caso de los mapas, ya que estamos utilizando como ejemplo en el mapa del Perú, vamos a utilizar una pequeña escala. Por lo tanto, dependiendo del tipo del mapa, vamos a tener que representar, ¿no? De manera general, la característica que el mapa quiere representar. Por ejemplo, vamos a utilizar mapa hidrográfico del Perú. ¿Está claro? Entonces, en un mapa hidrográfico del Perú, mapa, o sea, en una representación cartográfica que va a representar una gran extensión territorial a una pequeña escala, ¿sí? Este, ¿Vamos a poder representar todo, las características del territorio? No. Entonces, profesor, ¿qué vamos a representar? Como es un mapa hidrográfico, vamos a representar principalmente los ríos, los diferentes tipos de ríos del Perú. Vamos a tener que representar en ese mapa hidrográfico. Por eso se habla de generalización cartográfica, o sea, vamos a representar lo general de acuerdo al tema. ¿Cuál es lo general de acuerdo al tema? Si es mapa hidrográfico, pues los ríos, pues no vamos a representar las carreteras ni la distribución poblacional. Obviamente que los ríos los vamos a representar en ese mapa. ¿Está claro? Entonces, eso sería la generalización cartográfica. Hasta ahí, jóvenes, quiero saber si ha quedado claro los principios cartográficos. Sí, profe, todo entendido. Todo Listo, claro, profesor. excelente, muy bien. Ahora vamos a tomar en cuenta que para las representaciones cartográficas hoy en día se utiliza tecnología, como ya les he ido mencionando, ¿no? Por ejemplo, una tecnología que se utiliza es el SIG, Sistema de Información Geográfica. Dentro del Sistema de Información Geográfica se tiene en cuenta toda la información de las representaciones cartográficas que se han venido realizando a través del tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos ya representaciones cartográficas que con el tiempo se van a ir actualizando. ¿Por qué, profesor? Si no va cambiando no va cambiando el territorio, las cosas no van cambiando. ¿Cómo que no va cambiando? Sí va cambiando mucho. Que el suelo sigue siendo el mismo o es una cosa, pero que no haya cambios, definitivamente eso es falso. Siempre hay cambios, ¿sí? Nada es estático. En la geografía las cosas van cambiando debido a la existencia del hombre. El hombre transforma la naturaleza, lo acondiciona a sus necesidades o a veces se adapta. Eso lo vieron la semana pasada cuando hicieron sobre la geografía determinista y posibilista. ¿Está claro? Ahora, cuando se habla del sistema de información geográfica, esas representaciones cartográficas que ya se tienen son datos importantes que se utilizan para las nuevas representaciones cartográficas. Además, las personas, ¿no? Las personas que saben realizar las representaciones cartográficas, el recurso humano también es parte del sistema de información geográfica. Incluso el hardware, las computadoras, el monitor, ¿no? El software, aquellos programas que te permiten realizar las representaciones cartográficas y los procedimientos en sí que se realizan. Entonces, todo eso es el sistema de información geográfica que se utiliza para la elaboración de las representaciones cartográficas. Son parte de la tecnología que se utiliza o que se aplica en la elaboración de las cartas. Otra tecnología sería la percepción remota, o sea, la teledetección. Profesor, ¿qué cosa es la percepción remota? Es aquel instrumento, objeto que se ubica fuera de lo que se quiere representar, muy alejado de lo que se quiere representar, o sea, ¿cómo se llaman estos?
Se me fue el nombre. Los satélites. Los satélites, por ejemplo, están fuera de lo que se quiere representar. Si se quiere representar o sea, si queremos realizar una representación cartográfica, obviamente queremos representar alguna parte de la superficie terrestre. Si queremos representar una parte de la superficie terrestre y tenemos, por ejemplo, el satélite que está fuera de la Tierra, desde lo lejos de la Tierra, desde ahí, ¿no? Puede realizar una representación cartográfica, alguna fotografía de cualquier parte de la superficie terrestre, lo cual va a ayudar a la elaboración de las representaciones cartográficas. Entonces, ese satélite, ¿no? Que está desde afuera, ¿no? Vendría a ser la presencia remota, ¿sí? O teledetección, porque es un objeto que está fuera o alejado del lugar del que se quiere representar y desde ahí toma imágenes. A diferencia de los famosos drones y las fotografías aéreas, esas se encuentra, ese instrumento se encuentra no fuera del territorio o del espacio, digamos, del cual se quiere tomar algún tipo de fotografía o alguna representación, sino se encuentra dentro de, o sea, dentro de la Tierra. Se encuentra dentro de la Tierra y desde lo alto toma imágenes de diferentes partes de la superficie terrestre. En cambio, la teledetección se encuentra fuera de la Tierra, alejado del lugar que quiere ser fotografiado. ¿Está claro? Entonces, estas tecnologías se utilizan en la elaboración de las representaciones cartográficas. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar de los mapas, que es la primera representación cartográfica que vamos a desarrollar el día de hoy, mapa, cartas y planos. En el caso de los mapas, son representaciones gráficas reducidas, obviamente pues porque ya hemos dicho que son mapas representan grandes extensiones territoriales y si queremos esa gran extensión territorial representar en una pequeña representación cartográfica, ese gran territorio, esa gran extensión territorial, vamos a tener que reducir un montón de veces para poder representarlo en ese plano, ¿no? En ese plano. Cuando digo plano no me refiero a representación cartográfica plano, sino en algo plano. O sea, si todo el territorio peruano queremos representarlo en algo plano, en una representación cartográfica, tenemos que reducir un montón de veces. Por eso es que el mapa es una representación gráfica, obviamente porque es visual, ¿sí? Y si tenemos que reducirlo muchas veces. Y se tiene que representar cosas generalizadas, porque como es una gran extensión territorial que se ha reducido, no vamos a poder representar todas las características del territorio peruano, sino que va a depender del tema del cual trate el mapa. Y a partir de ahí solamente se va a tomar en cuenta ese aspecto general, nada más, por eso que es generalizada. Y también utiliza las matemáticas, pues, ¿no? Para poder hacer dicha representación cartográfica. Entonces, el mapa, dice acá, es una representación gráfica reducida, generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre un plano, ¿ya ves? O sea, cuando se dice sobre un plano, ya he mencionado que es sobre algo plano, ¿está claro? En donde se interpreta la distribución, el estado y los vínculos de los distintos fenómenos naturales y socioeconómicos seleccionados. Ahora, dentro de los mapas tenemos dos tipos, mapas topográficos y mapas temáticos. El mapa topográfico es aquel mapa que representa la superficie terrestre, las elevaciones, hundimientos, ese es el mapa topográfico. Es por eso que acá se establece colores y a partir de los colores cierta altitud. Mientras que el mapa temático son todos los demás mapas. Todo mapa que tú conoces son mapas temáticos, a excepción de los topográficos. Los topográficos están separados por un lado, es un tipo de mapa topográfico, en el cual se representa la superficie terrestre y para representar la superficie terrestre se tiene que tomar en cuenta las altitudes, mientras que el resto de mapas, cualquiera que fuere, son mapas temáticos. ¿Está claro? Por ejemplo, el mapa económico, mapa hidrográfico, mapa mineralógico, mapa edáfico, mapa político, mapa hidrográfico, todo, cualquier otro tipo de mapa. ¿Está claro? Ahora, ejemplos de mapas temáticos, ¿cuáles son? Acá está, el climático, ¿sí? Te representa los diferentes climas del Perú. Luego también tenemos el mapa edáfico, los tipos de suelo, mapa etnolingüístico, la distribución de las diferentes lenguas de nuestro territorio. Ahora, principales elementos del mapa. ¿Cuáles son esos elementos? Ya, muy aparte de ver algunos ejemplos de los mapas temáticos, ahora vamos a ver los elementos. Los principales elementos para un mapa son tres: escala, proyección y los símbolos, ¿sí? La escala, proyección cartográfica y los símbolos convencionales. Empezamos a hablar de la proyección cartográfica. Acá está, este es el primero que vamos a hablar. Luego vamos a hablar de escala y último de los símbolos, creo. A ver, empezamos con la proyección cartográfica. Tenemos, para realizar las representaciones cartográficas, se han utilizado muchas estrategias, muchas
técnicas para poder representar toda la superficie terrestre en algo plano. Pero lamentablemente es imposible. Les comento, no hay ninguna representación cartográfica que represente toda la superficie terrestre de manera adecuada. No hay, no existe, no existe. Profesor, yo he visto los mapamundi, está bien, pues, pero los mapamundi solamente representan de manera adecuada la parte intermedia, pero los polos en un mapamundi se representan de manera distorsionada. Por lo tanto, no hay ninguna representación cartográfica que represente toda la superficie terrestre de manera adecuada, exacta. No, no hay, no existe. ¿No? Lo más acercado, ¿no? La representación que más se acerca vendría a ser los mapamundi, es lo que más se acerca, pero igual no lo realiza de manera correcta. ¿Por qué? Porque la Tierra, tú sabes que la Tierra, y lo vieron la semana pasada, tiene una forma geoidal, ancha en el Ecuador y achata en los polos. Y ese ensanchamiento en el Ecuador hace que cuando tú quieras, es como que tú tengas un balón en forma geoidal. ¿Sí? Y tú le sacas el cuero y ese cuero lo cortas y pum, lo abres y lo quieres estirar. Al estirarlo no se puede porque como tiene la forma geoidal en la parte del Ecuador es ancha, a la hora de cortar esa tela que rodea esta pelota con esta forma, al querer estirarla, la parte intermedia, ¿no? Se forma como una bolsa, ¿no? Una bolsa que al estirarla no se puede, se forma ahí como una bolsa en la parte intermedia porque es la parte ancha, ¿no? Una especie de bolsa, entonces tú lo vas a querer estirar y no se va a poder, va a estar ahí arrugado esa parte intermedia. Entonces, ¿qué haces? Vas a tener que cortarlo bonito para poder estirar toda esa tela. Entonces, es complicado, pues, ¿por qué? Porque al cortarlo ya no estás realizando una representación plana, sino una representación deforme, errónea. Entonces, no se puede. Ahí seguro van a ver, no, no lo han colocado acá, pero por ejemplo, la Tierra es esta, así, mera geoidal. Entonces, al cortarla, ¿no? Al cortarla por la mitad y al estirarla, más o menos vamos a tener algo así, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Y acá va a haber una especie de bolsón. Entonces, va a evitar que se realice la representación cartográfica de manera adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que, digamos, se hace? ¿No? Hay una imagen donde sale así, cortado, ¿sí? Para que pueda salir de manera adecuada esa representación. Pero esto ya no es algo plano, pues esto ya no es plano, es cualquier cosa, ¿no? Menos algo plano. Entonces, ahí sí se podría representar toda la superficie terrestre, pero mira, no habría conexión. Entonces, no se va a poder, imposible realizar una representación cartográfica de toda la superficie terrestre de manera exacta. No, no se puede, no existe. ¿Está claro? Ahora, profesor, ¿y qué otro tipo de representación que no sea cartográfica, ¿no? Podría representar toda la superficie terrestre del planeta? Bueno, un globo terráqueo, eso sí se podría utilizar, ¿no? Pero eso ya no sería una representación cartográfica en algo plano, pues, ¿sí? Bueno, dicho eso, tenemos tres clasificaciones, ¿ya? ¿Cuáles son esos tipos de proyecciones que se han establecido para representar la superficie terrestre del territorio mundial? Pues tenemos acá la proyección cilíndrica, cónica y azimutal, ¿sí? O cenital también. Vamos a hablar de la proyección cilíndrica. Acá está, miren, este cilindro que rodea la Tierra, lo que va a pasar es que, ¿dónde se da el contacto? Acá está claramente la imagen. El contacto, la Tierra tiene una forma geoidal, y al ser geoidal ya sabes que en el Ecuador es más ancho, ¿ya? Entonces, si tú metes esa Tierra, en donde el Ecuador es más ancho, en un cilindro grande, inmenso, obviamente imaginario, ¿dónde se haría el contacto entre la Tierra y el cilindro? Aquí, miren, justamente en el Ecuador, en la parte más ancha, en todo el borde. Ahí en todo el borde se haría el contacto, ¿está claro? Justamente el Ecuador va a ser el espacio en donde se va a representar de manera adecuada la Tierra. ¿Sí? En la proyección cilíndrica se utiliza para representar de manera adecuada, de manera exacta, toda la superficie terrestre que está entre el Ecuador y los trópicos, más o menos hasta acá, toda esta zona. Porque de aquí hacia arriba y hacia abajo comienza a haber ya una deformación cartográfica. ¿Por qué? Porque mira, es como que si tú pegaras toda la superficie terrestre en la parte interior del cilindro. Entonces, en el Ecuador no hay problema porque ahí se da un contacto, es como pegar ahí la imagen. Pero mira, la parte de los polos, ¿cómo harías? Tendrías que estirarlo hacia la parte alta del cilindro, ¿verdad? Por aquí. Y acá también haría lo mismo, lo estirarías, la superficie terrestre de los polos, hacia la parte alta de los cilindros, para pegarlo en todo alrededor, ¿no? Interno del cilindro. Entonces, al hacer eso, ¿qué estás haciendo? Estás estirando toda esta zona de acá
al llegar hasta hacia la parte alta interna del cilindro, lo que estás haciendo es estirando la superficie terrestre hacia arriba. Lo estás estirando, ¿sí? Es por eso que vamos a tener lo siguiente. Miren, acá está. Acá está el cilindro. Miren, este es el cilindro. El cilindro estaba acá, así, y lo han cortado y lo han ido estirando. Entonces, al darse esto, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener la imagen que está acá al costado, ¿sí? Mire, tenemos acá ya el cilindro estirado, ¿ya? Acá el cilindro está estirado, pero se da un problema. Acá en el Ecuador, todo bien, mira. Sí, acá en el Ecuador todo bien. Pero en las partes altas y bajas, o sea, en los polos, hay deformación. Cuando tú estiras el cilindro, vamos a tener lo siguiente. Esas rayas que están de manera vertical son los meridianos. Y los que están de manera horizontal son los paralelos. Con los meridianos no hay ningún problema, porque entre un meridiano y otro, en el cilindro, tienen una misma distancia. Por ejemplo, vamos a colocar distancia X, distancia X, distancia X, y así, entre un meridiano y otro. Pura distancia X, ¿está claro? Distancia X, distancia X, distancia X. Pero ¿cuál vendría a ser aquí el problema? No los meridianos. En la proyección cilíndrica, el problema no son los meridianos, sino los paralelos. ¿Por qué? Porque si este es el ecuador, vamos a ponerle Y, entre este ecuador y el siguiente paralelo, hay una distancia que vamos a llamarle, a ver, vamos a llamarle la distancia Z. ¿Ya? Mira, vamos a colocarlo de otro color incluso. Vamos a colocar aquí color azul. Mira, acá va a haber una distancia Z. ¿Ya? Z hacia arriba, Z hacia abajo. Pero acá, mira, te das cuenta que acá hay una mayor distancia entre un paralelo y otro. Esta sería una distancia, ya, Y, llamémosle, mira, Y. ¿Te das cuenta que es más grande que Z? Y mira, la que sigue es más grande, llamémosle W. ¿Te das cuenta? ¿Qué vemos ahí? Que conforme te vas alejando del ecuador hacia los polos, la representación cartográfica sale más grande de lo que debería de ser. Es por eso que la proyección cilíndrica representa de manera adecuada las zonas que están entre el ecuador y los trópicos, o sea, lugares que están entre los 0 a 30 grados de latitud norte y sur. Por eso que acá las características son las siguientes. Los meridianos quedan como líneas paralelas separadas en distancias iguales. Hemos dicho distancia X, o sea, no hay problema. En cambio, los paralelos son rectas horizontales, ¿no? Que conforme se alejan, ¿no? Con relación al ecuador, estas tienen mayor distancia. ¿Existe mayor deformación en dónde? Obviamente en las regiones polares, porque como ahí los paralelos se alejan más, la imagen sale más grande de lo real, de lo adecuado, por lo tanto ahí se da mayor deformación. No es posible representar en el mapa latitudes por encima de los 80 grados. ¿Te das cuenta? Eso se da con la proyección cilíndrica, ¿ya? Ahora, esto se llama cilíndrica normal de Mercator, ¿ya? Porque el cilindro está de manera vertical, parado. Porque hay otro que es el cilindro, el UTM, universal transversal, que es el de acá, en donde el cilindro está no de manera horizontal, perdón, no de manera vertical, sino de manera horizontal, miren, acá está, se dan cuenta, acá está echado el cilindro. Entonces, aquí en este cilindro, que está echado, ¿dónde se da el contacto? Ya no en el ecuador, sino en los paralelos, en dos paralelos opuestos, ahí se da el contacto. Llamemos, por ejemplo, y vamos a colocar como ejemplo que en esta imagen el contacto entre la superficie terrestre y el cilindro, la parte interna, se da en dos paralelos. Esos paralelos, perdón, en dos meridianos. Esos meridianos va a ser, por ejemplo, el meridiano de Greenwich y el meridiano de 180 grados que está al otro lado. En esos dos meridianos, ¿ya? Se da el contacto entre el cilindro, la parte interna del cilindro, y la Tierra, ¿sí? Ya que está echada el cilindro. Profe, en Ecuador no. En Ecuador solamente será en esta zona de aquí, igual acá en esta zona. Pero en el resto, acá no hay contacto. Esta es una hueca, mira, esta es la zona hueca del cilindro, ahí no hay contacto. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, aquí, aquí nosotros vemos que el contacto se da entre dos meridianos opuestos, ¿ya? Y básicamente, esta proyección universal transversal de Mercator, UTM, se utiliza para realizar, pues,
la representación cartográfica de todo el planeta, obviamente ya les he dicho que no sale de manera adecuada toda la superficie terrestre. Ya saben que las partes de los polos salen igual de manera deforme, así sea UTM, solamente que este UTM nos permite, digamos, establecer lo que conocemos nosotros como la hora internacional, los famosos usos horarios, ¿no? La distancia que hay entre un meridiano y otro, y a partir de ahí se establece la hora internacional, ¿sí? Algo que nosotros no vamos a ver más que saber que el Perú se ubica entre los usos número 17, 18 y 19, ¿ya? Este es un meridiano, este es otro meridiano, este es otro y otro. Entre un meridiano y otro hay un promedio de 6 grados, 6 grados, ¿está claro? Eh, y bueno, eso sería la ubicación de la Tierra en la proyección universal transversal de Mercator, ¿sí? Y el Perú se ubica, como lo repito, entre los usos 17, 18 y 19. ¿Ya? En un uso, la distancia entre un meridiano y otro dentro de un uso es de 6 grados. 6 grados, 6 grados. ¿Cuánto tiene que llegar todo? Todo tiene que llegar a 360. ¿Sí? 360. ¿Por qué? Porque tiene que abarcar todo alrededor de la Tierra. 300. ¿Y cuánto grado tiene toda la circunferencia de la Tierra? 360 grados. Por eso es que son divididos entre varios usos, pues, ¿no? Y producto de esa división, como son 360 y 24 horas, se divide y sale entre una hora y otra 6 grados de diferencia, ¿no? Vamos a hablar ahora de la proyección cónica. En el caso de la proyección cónica, tenemos acá a la Tierra y un gran cono imaginario también. Ese cono imaginario, imagínate colocarlo encima o por debajo de la Tierra. ¿Dónde se haría el contacto entre la parte interna de este cono y la superficie terrestre? Aquí ya no en el Ecuador, porque mira, entre el Ecuador y el cono hay una distancia. En los polos tampoco, porque entre el polo y la superficie, entre la superficie terrestre del polo y la parte interna punta del cono también hay una distancia. ¿Dónde se da ese contacto? En los trópicos, acá alrededor de toda esta zona, se da el contacto entre la Tierra y el cono. ¿Está claro? Por lo tanto, estas zonas de aquí, que he señalado de color rojo, van a ser las que se representarán de manera adecuada, que básicamente será la zona de los trópicos y los círculos polares. Hacia el Ecuador se presenta mayor deformación y hacia los polos mayor deformación. ¿Está claro? Acá podemos ver ello, mira. Acá está, mira, hacia el Ecuador la imagen sale más ancha de lo normal, hacia los polos más delgada de lo normal. ¿Cuál es la representación adecuada, ¿no? ¿Qué sector de la superficie terrestre de la Tierra tiene una representación adecuada? La parte intermedia, entre los trópicos y los círculos polares. Mira, acá sale una representación que es real, ¿no? Eso está entre el trópico y el círculo polar, en todo este espacio. ¿Te das cuenta? Todo este espacio. Ahora, cuando tenemos este tipo de representación cónica, tenemos pues justamente los paralelos que están aquí. Entre un paralelo hay una misma distancia, x, x, x. Acá, en esta representación cónica, a diferencia de la cilíndrica, en la cilíndrica el problema eran los paralelos y los meridianos estaban a igual distancia, ahí no había problema. Aquí es al revés, acá los paralelos están a igual distancia, distancia x, x, x. El tema es los meridianos. Como pueden ver, los meridianos, conforme se van alejando del punto centro, que es este de acá, conforme se van alejando, ¿qué sucede? Los meridianos se distancian unos del otro cada vez más. Por ejemplo, acá hay una distancia Y muy finita, muy delgadita entre los meridianos. Acá hay una distancia, digamos, X. Vamos a borrar acá. Ya. Acá hay una distancia X, que es la distancia adecuada. Y aquí hay una distancia W, que es muy ancha. ¿Se dan cuenta? Acá muy delgada
acá muy ancha. ¿Cuál se representó de manera adecuada? Esta zona intermedia. Las X es la distancia adecuada. Entonces, esa sería la proyección cónica. Se utiliza para representar de manera adecuada todas las zonas que se ubican entre los trópicos y los círculos polares, sea norte o sea sur. Y por último tenemos la proyección azimutal, ¿sí? O cenital. Pero dentro de esta azimutal tenemos la azimutal polar, azimutal ecuatorial y la azimutal oblicua, que no lo han colocado acá por lo que veo, ¿sí? Pero igual lo voy a explicar. ¿Está claro? A ver, viendo qué hora es. Tenemos receso 9 y cuánto, a ver, 9:20, ¿verdad? Todavía estamos en hora. Ya, a ver, continuamos. En el caso de la proyección azimutal, imagínate una gran tabla imaginaria en el espacio, el cual se puede colocar en cualquier parte de la Tierra. En este caso, en el ejemplo, lo han colocado aquí, la tabla, mira, esta gran tabla, lo colocan acá, encima de la Tierra. Pero también esa tabla se puede colocar acá, ¿cierto? O en la parte del Ecuador, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces, si tienes una tabla, la tabla puedes colocar en cualquier parte de la Tierra. Y en cualquier parte de la Tierra donde tenga contacto, va a poder representar la superficie terrestre. Entonces, cuando se coloca la tabla, por ejemplo, entre el Ecuador y los trópicos, sería una proyección azimutal ecuatorial. Ecuatorial. Cuando se coloca la tabla entre los trópicos y los círculos polares, sería una proyección azimutal oblicua. Oblicua. ¿Está claro? Y si se coloca en los círculos polares, sería una proyección azimutal polar, porque es círculos polares. ¿Está claro? Esos son los tres tipos, ¿ya? ¿Y cómo funciona? De la siguiente manera. Utilizaremos la proyección azimutal polar. ¿Por qué ese? ¿Por qué solamente han colocado esa? Porque, bueno, es la que más se utiliza, ¿no? Digamos, es justamente para representar los polos, básicamente, esta proyección azimutal. Principalmente para los polos. ¿Por qué? Porque si tú quieres representar algún lugar que está entre el Ecuador y los trópicos, no vas a usar esta. ¿Cuál vas a usar? Una cilíndrica, pues, porque con esta representas un pequeño pedacito del planeta. En cambio, con la cilíndrica, todo el borde, toda la zona alrededor del Ecuador y los trópicos. Lo mismo sucede con la oblicua. Si quieres representar lugares que están entre los trópicos y los círculos polares, no vas a usar una proyección azimutal oblicua, sino una cónica, porque representa todo alrededor, ¿no? Toda la zona que está alrededor entre los trópicos y los círculos polares, alrededor de la Tierra, sea norte o sur. En cambio, si utilizas esta de aquí, solamente representará un pedacito de la superficie terrestre de la Tierra. ¿Está claro? En cambio, la proyección azimutal polar, esta sí se utiliza única porque, mira, si tú utilizas una cilíndrica, no puedes representar los polos. Una polar, perdón, una cónica, tampoco puedes representar los polos. Pero en cambio, una proyección azimutal polar es así, te sirve para representar los polos. Porque al colocarlo acá, en la parte superior de la Tierra, ¿dónde se da el contacto? En toda la zona polar. Acá se da el contacto. Y por eso que pasamos a esta imagen. Cuando se da el contacto, tenemos lo siguiente. El punto céntrico es el polo geográfico norte, sea arriba y si es abajo, polo geográfico sur. Por lo tanto, ese punto céntrico, ¿cuánto vale? Ese punto céntrico vale 90 grados. Si este punto céntrico vale 90 grados, porque estamos ahí al norte o al sur, si tú te alejas hacia los bordes, ¿esos grados aumentan o disminuyen? El Ecuador, tú sabes que marca 0 grados. Hacia el norte, máximo llega a 90, hacia el sur también 90. Y si estamos diciendo que esto de acá, que es una proyección azimutal polar, que lo estamos representando en la parte del círculo polar ártico, o sea, al norte, ¿sí? Estamos representando esa zona. Y estamos diciendo que este punto medio es 90 grados, quiere decir que es la mayor altitud. Perdón, latitud. Quiere decir que si nos vamos hacia los costados, esas latitudes disminuyen, por ejemplo, hasta 60 grados porque justamente esta proyección azimutal polar representa solamente las zonas de los círculos polares, que están entre los 60 y 90 grados. Quiere decir que si te vas hacia los costados son 60 grados. O sea, te estás yendo hacia el Ecuador. Y la parte central es el polo geográfico norte. ¿Está claro? Ahora, desde este punto, desde este polo geográfico norte, se comienzan a
dividirse todos los meridianos, o van a ser los meridianos. Acá está, meridiano 1, meridiano 2, meridiano 3, meridiano 4, meridiano 5, meridiano 6. Y los paralelos utilizan a este punto céntrico medio de 90 grados, lo utilizan como punto concéntrico. Y todos los paralelos son círculos, ¿no?, que tienen un mismo centro, y estos se van haciendo más grandes conforme se acercan hacia, digamos, conforme se alejan o conforme va creciendo, se va alejando del punto céntrico, estos círculos se van haciendo más grandes. Pero ¿cómo se llaman estos círculos? Esos son los paralelos. Esos círculos se llaman paralelos. Entonces, aquí podemos ver en la imagen ya que los paralelos, conforme se acercan hacia el ecuador o se alejan del polo geográfico norte o de los 90 grados, ¿qué va a pasar? La representación se va a ir ensanchando, ¿te das cuenta? Pero si estás muy cerca al punto céntrico, la representación va a salir de manera adecuada. Si te alejas, va a salir más grande de lo normal, de lo que debería ser. ¿Está claro? Ahora, también, eso es lo que sucede con los meridianos. Con los paralelos no hay ningún problema porque la distancia entre un paralelo y otro sigue siendo el mismo. Distancia X, ¿no? Distancia X entre los paralelos, ¿no? No hay ningún problema. El tema es los meridianos. Sale más ancho de lo normal conforme te alejas del punto céntrico, o sea, de los 90 grados de latitud norte o sur. Cuando te alejas, ¿te vas hacia dónde? Hacia el ecuador. ¿Está claro? Dice acá, ¿no? Las características del centro de la proyección corresponden a los polos geográficos. Los paralelos son círculos concéntricos, o sea, círculos con un mismo centro, que vendría a ser justamente los 90 grados de latitud norte o sur. Los meridianos son rectas que divergen a partir del polo, o sea, a partir del polo nacen y se van dividiendo, se van alejando, y producto de ese alejamiento, ¿no?, se van distanciando los paralelos unos de otros. Y a mayor latitud, menos deformación, porque mayor latitud, la mayor latitud está acá, 90 grados. Por eso es que a mayor latitud, menos deformación. Justamente a los 90 grados es la mayor latitud, donde no va a haber deformación. Pero si vamos a menor latitud, o sea, hacia el ecuador, menor latitud, ¿qué va a pasar? Ahí sí se va a dar mayor deformación, como podemos ver aquí. ¿Está claro? Hasta ahí, jóvenes, quiero preguntarles si ha quedado claro las proyecciones cartográficas. Todo Sí, claro, profesor, profesor. claro. Ya, muy bien. Ahora, otro elemento que se Sí, utiliza para profesor. revisar... Sí, dime, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Te escucho. Sí, dime, ¿tienes alguna duda? No te llegué a escuchar. Si tienes alguna duda, ¿puedes volver a hacer la pregunta, por favor? ¿O me dijiste que estaba todo correcto? No, no te escuché bien. Creo que me dijo que estaba correcto todo, ¿verdad? Bueno, si hay alguna duda, me haces la pregunta, por favor, ¿sí? Bueno, estamos viendo los elementos, ¿sí?, que se utiliza para la elaboración de un mapa. Ya hemos visto ahorita las proyecciones cartográficas, ahora vamos a ver los símbolos. Y los símbolos cartográficos justamente es lo que mencionamos al inicio, cuando estábamos hablando de los principios cartográficos. Uno de los principios cartográficos sería los símbolos. Los símbolos son aquellas, digamos, imágenes que se utiliza para representar características de la superficie terrestre, ¿sí? Las características de la superficie terrestre, ¿cómo lo represento yo en un mapa cartoplano? O, en otras palabras, cómo las características de la superficie terrestre lo represento en una representación cartográfica. Obviamente no voy a dibujarlo, pues no, porque es imposible, no es erróneo. Pero cómo represento yo un aeropuerto, un puente, un lago, un río, fácil, a través de símbolos convencionales, símbolos internacionales reconocidos a nivel internacional, en donde voy a poder yo utilizarlos para poder realizar la representación de la realidad en la representación cartográfica. Por ejemplo, la realidad, ¿qué vendría a ser? Que hay aeropuertos. ¿Cómo lo represento en una representación cartográfica? A través de un avioncito. El avioncito es el símbolo convencional que va a representar en el terreno un aeropuerto. En la representación cartográfica me va a decir que ahí, en esa zona hay un aeropuerto. Un río se va a representar de la siguiente manera. Un ferrocarril a través de este símbolo. Y así
vamos a utilizar muchos símbolos cartográficos en la elaboración de un mapa, carta o plano, que nos va a ayudar a representar características de la realidad o del terreno, ¿no? Características del terreno o realidad. Profesor, pero ¿qué pasa si yo no sé qué significan esos símbolos? Usted sabe, pues porque es profesor, yo no sé, ¿qué hago? Tranquilo, no te preocupes. Todo símbolo utilizado en una representación cartográfica, su significado de ese símbolo está en un cuadradito que está en la parte inferior mayormente de la representación cartográfica. Ese cuadradito se llama leyenda. En la leyenda, todos los símbolos utilizados indica ahí qué significa cada uno de estos. ¿Sí? Ahora, características de los símbolos cartográficos, bueno, son símbolos convencionales o estandarizados. Quiere decir que a nivel internacional ya se les reconoce como tal. Un avión, hay aeropuerto, en el Perú, en Argentina, en Chile o en cualquier parte del mundo, ¿está claro? Ahora, son signos sistematizadores de información que en poco espacio le permite al receptor decodificar. O sea, en poco espacio, con una pequeña imagen o símbolo, yo ya sé que hay todo un aeropuerto. ¿Está claro? No necesito dibujar el aeropuerto o un río, ¿está claro? Solamente se utiliza el símbolo. ¿Sí? Y bueno, pues con ello puedo interpretar y comprender el significado, ¿no? Es un lenguaje visual, ¿no? Y si no encuentras, digamos, o no sabes el significado, lo encuentras inmerso en la leyenda. Ahí dice, pues, avioncito, al costado dice Aeropuerto Internacional, ¿sí? Eso va a decir en la leyenda. ¿Y las escalas qué vendría a ser? Las escalas es la equivalencia de lo que tú estás representando en el terreno con relación a la representación cartográfica. Por ejemplo, en el terreno, un mapa, el mapa del Perú, ¿ya? O sea, queremos representar el territorio peruano. Para representar el territorio peruano, como es un territorio tan grande, inmenso, no lo voy a hacer obviamente en un plano, en ninguna carta, lo voy a tener que hacer mínimamente en un mapa. Entonces, ese territorio del Perú lo represento en un mapa. ¿Cómo lo hago? Tengo que hacer una proyección. Ya esa proyección se llama escala. O sea, tengo que proyectar o tengo que hacer una equivalencia, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? O sea, que tengo que ver cuántas veces ese mapa, perdón, cuántas veces ese territorio del Perú tengo que reducirlo para que pueda ser representado en una representación cartográfica llamado mapa. ¿Cuántas veces tengo que reducirlo? ¿Cómo lo hago? Esa cantidad de reducciones que voy a hacer se llama escala. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos lo siguiente. Eh, tenemos escalas oficiales. ¿Cuáles son? Dos. Mapa oficial de Perú y Carta Nacional de Perú. Son dos escalas oficiales no reconocidos en nuestro país, ¿ya? En donde en el mapa oficial, si te hablan del mapa oficial del Perú, automáticamente en tu cabecita tiene que saber que si es mapa oficial, obviamente estás representando el territorio peruano, por lo tanto es un mapa. Y va a tener una pequeña escala porque es un territorio muy grande, inmenso, entonces la escala es muy pequeña. ¿Cuál es la escala? De 1 a 1 millón. Quiere decir que en el mapa, 1 centímetro significa en el terreno 1 millón de centímetros. También tenemos la Carta Nacional. Esta carta, también, cuando te hablan de la Carta Nacional, ahí ya te están dando la escala, no necesitan escribirlo, porque la Carta Nacional del Perú, su escala es de 1 a 100.000, o sea, es una representación intermedia. 1 centímetro en esa carta es 100.000 centímetros en el terreno. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Entonces, así se realizan las escalas. Quiere decir que en el caso del mapa oficial del Perú, el territorio peruano se ha reducido 1 millón de veces, ¿ya? Por lo tanto, 1 centímetro significa, pues, 1 millón de veces reducido en el terreno, ¿no? En la realidad es 1 millón de veces 1 centímetro y en el mapa es, o sea, en el mapa sería 1 centímetro, en la realidad, en el terreno sería 1 millón de centímetros. ¿Está claro? Entonces, profesor, quiere decir que si yo el mapa oficial de Perú lo agrando 1 millón de veces, ¿tendría el territorio peruano? Por supuesto, pues, porque justamente es la escala, ¿ya? Es una equivalencia, ¿sí? Es una razón equivalencia entre las dimensiones del mapa cartoplano con relación a la superficie terrestre o a la superficie que quiero representar. Ahora, la elección dependerá principalmente del propósito del documento cartográfico, ¿no? Por ejemplo, si quiero yo representar todos los ríos del Perú, obviamente si son del Perú, tiene que ser un mapa, pues porque es todo el territorio nacional, ¿no? Pero en ese mapa, que será hidrográfico del Perú, voy a representar solamente los ríos, pues, ¿no? Las representaciones serían de los ríos y la proyección se utilizaría, pues, en este caso, perdón, la escala sería una escala pequeña ya que es un mapa,
¿sí? Ya que es un mapa, ¿está claro? Ahora, en las escalas tenemos dos tipos de escalas. Las escalas numéricas, ¿sí? Que son estas de acá, y las gráficas. Esta es la numérica y esta es la gráfica. ¿Por qué la numérica? Porque se expresa números a una razón aritmética. Por ejemplo, las escalas numéricas vienen así: 1 a 5 millones, o 1/5 millones, o 1/5 millones. Esas tres tipos de representaciones son escalas numéricas, ¿ya? El 1 siempre va a significar 1 centímetro, obviamente, en la representación cartográfica. En este caso sería mapas por, digamos, la escala, ¿no? Como la escala es muy pequeña, de 1 millón a más, son mapas, ¿sí? Así es, jóvenes, ¿está claro? Entonces sería 1 centímetro en el mapa, 5 millones de centímetros en el terreno, ¿sí? ¿Está claro? Así se realizan las escalas numéricas. Y ya sabemos que hay dos escalas numéricas ya preestablecidas, que son las cartas nacionales del Perú y el mapa oficial del Perú. Por otro lado tenemos la escala gráfica, que, como el nombre lo indica, es un gráfico que se realiza, ¿no? Ese gráfico es una barrita, en donde la barrita tiene una serie de características y elementos. ¿Cuáles son? Esta primera espacio de la barrita se llama talón, y este talón nos indica cuántas veces se ha reducido la realidad, el terreno, cuántas veces se ha reducido en este mapa. Por ejemplo, acá el talón nos dice 10 kilómetros. Cada uno de este cuadradito mide 1 centímetro, ¿ya? 1 centímetro. Cada cuadradito es 1 centímetro. Eso ya se sabe, ya. Igual te lo menciono, ¿sí? Quiere decir que si encontramos en una representación cartográfica esta barrita, quiere decir que 1 centímetro, ¿sí? Que es esa barrita, acá en esta representación cartográfica, en el terreno, ¿cuánto va a valer? Realmente, este centímetro, acá está, ¿cuánto va a valer? Va a valer 10, pero ¿10 qué? 10 kilómetros. Ah, quiere decir que 1 centímetro en esta representación cartográfica, en el terreno, ¿cuánto vendría a ser? 10 kilómetros en el terreno. Quiere decir que si en esa representación cartográfica no trazo una línea de 4 centímetros, porque mira, acá hay 1, acá hay 2, 3, 4 centímetros, ¿sí? En esta representación cartográfica, ¿cuánto sería realmente en el terreno? En el terreno sería 40 kilómetros. ¿Me dejo entender? Entonces, esto ya es el cuerpo y esto sería el talón. Hasta ahí, jóvenes, ¿ha quedado todo claro? ¿O hay alguna duda, alguna inquietud con relación a los elementos que se utilizan para elaborar los mapas? ¿Todo claro, jóvenes? Todo claro, profe. Listo. Son las 9:20, creo que les toca su receso, ¿verdad? Entonces, cuando vengan, continuamos. Nos hemos quedado acá en la escala, yo le he explicado la escala, bueno, acá hay una formulita. Y cuando venga, hablamos ya de las cartas, ¿sí? Ahí nos quedamos, jóvenes. Vamos a su receso. Ya, jóvenes, vamos a continuar, ¿sí? A ver. Me avisen si observan mi pantalla, por favor. Sí se ve, profesor. Sí, Ya, profe. gracias. Excelente. Muy bien, muchachos. Continuamos. Íbamos a entrar ya a hablar sobre las cartas topográficas. Como dije al comienzo, les mencioné digamos, diferencias entre los mapas, cartas y planos, ¿verdad? Las cartas, ¿qué son? Son representaciones que se caracterizan por ser tridimensional. ¿Por qué tridimensional? Porque no, perdón, utilizan la latitud, la longitud, al igual que los mapas y planos, pero este tiene adicionalmente la altitud, o sea, toma en cuenta la altura. ¿Está claro? Ahora, utilizan curvas de nivel, ¿sí? Las cuales son líneas que van a tener igual distancia, ¿no? Que unen puntos del terreno con igual altitud. Son estas curvas de nivel tanto isométricas como batimétricas. Isométrica cuando lo que se está representando está en la superficie terrestre. Y batimétrica
se llama cuando lo que se está representando está cubierto de agua, o sea, en el relieve submarino. Propiedades. A ver. Ya yo lo voy a hacer de mi manera, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una nueva diapositiva en blanco. Listo. Miren, más o menos es así. Eh, a ver, a ver. Si ustedes tienen esto, ¿qué vendría a ser? A ver. Ya, ¿quién me dice lo que es esto de aquí? ¿Ya qué es? Ya, lo que ustedes ven, esto sería una carta, ¿sí? Esto va a estar en algo plano. Esto sería carta. Carta. Ahí está, eso es una carta. ¿Está claro? Pero, profesor, ¿y qué cosa es eso? Ese es un cerro. Un cerro de 500 metros de altitud, en donde este es el oeste y este es el este. Al oeste hay mayor pendiente y al este hay menos pendiente. Profesor, ¿y cómo usted sabe eso? ¿Cómo me doy cuenta? Fácil, te vas a dar cuenta con lo siguiente. Tienes que simplemente seguir la proyección. ¿Y cuál sería? Bueno, primero vas a agarrar estas líneas que están acá. Se llama curva de nivel. Esta es la curva de nivel. ¿Está claro? Listo. La distancia entre una curva de nivel y otra, ¿sí? Se va a llamar cota, la distancia. Acá hay una cota, dos cotas, tres cotas, cuatro, cinco cotas. Si te das cuenta que la distancia es la misma. ¿De cuánto en cuánto? De 100 en 100. Esa es la cota. Ahora, el espacio que se forma entre una cota, perdón, entre una curva de nivel y otra, ese espacio se le llama zona. Zona se le llama. Siempre en donde hay más zona, hay menos pendiente. Donde hay menos zonas, hay más pendiente. ¿Sí? Pero entre una curva de nivel y otra, la distancia es la misma. Por ejemplo, acá es 100, la primera curva de nivel, la más ancha, la más grande, y conforme vas yendo hacia la curva de nivel más cerrada, más pequeña, la cuota va aumentando.
en igual proporción, de 100 en 100, 50 en 50, 25 a 25, 20 en 20. En este caso es 100 a 100. Acá es 100, el que sigue es 200, el siguiente es 300. Profe, pero entonces, entre esta curva de nivel y esta otra es 100, 200. Y acá también, acá es 100 y acá hay 200, o sea, 100 también, pero este es más grande el espacio. Ya, pues es que ese espacio se llama zona. Pero la distancia es la misma. ¿Cómo? Ahora sí te vas a dar cuenta. La primera curva de nivel lo proyectas. ¿Cómo lo proyecto? Subes 100 metros. La segunda también subes 100 metros. ¿Ya? Acá está, 100 metros, la primera curva de nivel, por izquierda y derecha. La segunda también sube 100 metros. Pero 100 metros más, porque este es 200. ¿Te das cuenta? La tercera subes 300, o sea, 100 metros más. 300, y acá está. La cuarta subes 400. Y la quinta subes 500. ¿Ya? Subiste 500. 100, las dos primeras, las segundas 200, 300 y así hasta llegar a 500. Al final, une los puntos más altos. Desde cero, porque este es 100, desde 0 metros sobre el nivel del mar, 0 por aquí, 0 por allá, va subiendo. 0, 100, 200, 300, 400, 500. 500, 400, 300, 200 y 100. Acá está. 0. 0 por acá y 0 aquí. ¿Está claro? Y acá está el cerro. ¿Te das cuenta? ¿Dónde presentaba mayor pendiente? Aquí. Te dije. Menor pendiente, aquí. ¿Te das cuenta? Ahora, profe, pero ¿cómo sale esta distancia mayor? En la zona a la derecha y al costado a la izquierda menos. Porque lo que sucede es lo siguiente. Conforme esta carta se realiza de la siguiente manera. Acá tenemos el cerro y queremos hacer una carta. Entonces lo que vamos a hacer como especialistas es, empezamos de cero y establecemos cuál va a ser nuestra cuota. Imaginemos que nuestra cuota va a ser 100. Entonces desde cero subimos 100 metros y una vez que subimos 100 metros hacemos una especie de corte en todo el cerro. ¿Te das cuenta? Subes 100 metros más y haces otro corte en todo el cerro. Pero mira, para subir 100 has avanzado bastante. 100 y acá también 100. Al final, ¿qué va a pasar con estas curvas de nivel? Todas se van a ir hacia abajo. Todas van hacia abajo para tener esto de verde, pues, ¿no? Este, por ejemplo, bajó hacia acá. Y este bajó hasta aquí. Y miren, como era poca pendiente, y para subir 100 metros has tenido que subir bastante, al trasladar la curva de nivel, este espacio de acá, amplio, es el que vas a tener aquí. Ese espacio subido en la zona. Pero mira, de acá para ir de esta curva de nivel a esta otra, no has avanzado mucho de manera horizontal, sino más que todo de manera vertical. Por eso es que cuando bajas esta curva y esta otra, como no has avanzado mucho, la zona es bien angosta. Pero acá sí avanzaste bastante. La zona es más angosta. ¿Me dejo entender? Jóvenes, ¿entendieron? Sí, profe, todo claro. Listo, excelente. Ahora, profesor, pero usted dijo que esas curvas de nivel se les llama ipsométricas, claro, porque este es un cerro que, no sé, pues lo estaba acá en Lima. Pero puede ser que este sea de repente una montaña, ¿sí? Una elevación, pero que no esté acá en Lima, sino esté dentro del mar. Si estuviera dentro del mar, ahí a estas curvas de nivel se les llama curvas de nivel batimétrica, cuando todo esto está debajo del mar, batimétrica. Cuando no está debajo del mar,
está en la superficie terrestre, se le llama isométrica. Eso es cuando está en la superficie terrestre, no viene acá al mar y sigue subiendo, no así. Y esto sería isométrico. Ya está. Justamente es esto, miren. Acá está, por ejemplo, acá tenemos otra montaña. Aquí. ¿Pero están deformes? Sí, pues, pero sí es esta montaña, ¿no? La cota ya saben, ¿no? Si es 100, quiere decir que está yendo de 100 en 100, pero mira, un momentito. Mira, esto es 0, este es 100 y este es 200, pero entre 100 y 0 hay otra curva de nivel. Y entre 200 y 100 hay otra curva de nivel. Pregunto, ¿cuánto es la cota en sí entonces en esta representación cartográfica? ¿Cuánto es la cota? ¿Quién me dice? Uy, está fácil, ¿ah? ¿Cuánto es la cota? Intenta, no te quedes callado. Eres sanmarquino, vas a entrar a San Marcos. El sanmarquino no tiene temor en responder. La idea es que aprendan. Si 50. se equivocan, no hay problema si se equivocan. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijiste? 50. Claro, pues porque si este es 100 y hay una intermedia, y acá también hay otra intermedia, quiere decir que acá hay otra cota, y acá hay otra cota. Y por lógica es 0, 50, 100, 150 y 200. ¿La cota de cuánto en cuánto es? De 50 en 50. ¿Está claro? Listo. Acá, por ejemplo, miren, acá las curvas de nivel están muy pegaditas, muy estrechas. Quiere decir, mire, y acá dice acantilado. Ah, ya por eso, pues es que están muy juntas las curvas de nivel. O sea, las zonas son muy estrechas, las zonas entre una curva y otra. Quiere decir que hay una caída casi vertical. Y claro, acá incluso lo dice, ¿no? Acantilado. Porque si fuese una zona de poca pendiente, las curvas de nivel estarían alejadas, o sea, habría zonas mucho más grandes. Acá tenemos, por ejemplo, mira, pendiente fuerte, mira, las curvas de nivel están más juntas, pendiente suave, las curvas de nivel están más alejadas. Lo que expliqué hace un rato, acá está, mira, cómo se establecen las curvas de nivel en la representación cartográfica, ¿no? En este caso, las cartas. Vas de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, no, 10 metros, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, ya. Ahí está. Miren, ¿ves? ¿Se dan cuenta? La distancia, en realidad, es la misma. Pero ¿por qué cuando se representa no se ve lo mismo? ¿Por qué acá hay más zonas que aquí? Ah, pues la distancia es la misma. Hay más zona porque para subir de esta distancia de 10.000 a 20.000, para subir esos 10.000 se ha tenido que avanzar bastante de manera horizontal. En cambio acá no, acá se ha ido prácticamente recto. Por eso es que hay menos zona, pues en la izquierda y más zona en la derecha. Profesor, este es para una elevación. Veo acá que hay una depresión. Sí, pues, ¿en la depresión cómo es? ¿Puedo borrar esto? Si quieren, tómale pantallazo, porque ahorita esto se va a borrar. ¿Ya? Listo. Entonces, borramos. Listo. Ya. En el caso de, este es en caso de una elevación. ¿Cómo sería en el caso de una, este, depresión, ¿no? O sea, un hundimiento. ¿Cómo sería, profesor, en esos casos? Fácil, pues, muy facilito. En esos casos sería lo siguiente. Tendríamos acá, acá está, ahora sí. El hundimiento sería así. ¿Saben cuál es la diferencia? En que las curvas de nivel, cuando era una elevación, las curvas de nivel intermedia, perdón, las curvas de nivel más pequeñas, que estaban al centro, presentaban mayor numeración, ¿verdad? Porque eran las zonas más altas. Mientras que las curvas de nivel más anchas, las más abiertas, presentaban una numeración mucho menor, porque era la parte baja de los cerros. En cambio, aquí es algo distinto. ¿Cómo así, profesor? Si tienes una depresión, la depresión empieza, por ejemplo, 0 metros, y el de acá de repente puede estar a 10 metros. Acá va a estar a 20 metros.
acá a 30 metros, aquí a 40, aquí a 50, aquí a 60 metros. Entonces, cuando estos curvas de nivel bajen, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acá este de 10, este de 20, este de 30, este de 40. ¿Te das cuenta? Mientras que cuando era una elevación, no era así. La parte intermedia, a diferencia de la parte más ancha, o sea, las curvas de nivel media, perdón, más pequeñas, medían, por ejemplo, 500 metros más, y el de acá ve 100. Cuando esto de acá se iba hacia abajo, esto era 500, ¿sí? Esta curva de nivel, la central era 500, mientras que las más anchas eran de menor numeración. En cambio, aquí va a ser al revés. La central va a ser de menor numeración, 10, mientras que las más anchas de mayor numeración, 60. ¿Te das cuenta? Esa es una diferencia, jóvenes. ¿Ya? Y acá está, miren. 5 a 30. De 10 a 50.000. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ¿verdad? Ya, listo. Muy bien. Salvo en las depresiones, salvo en estos casos de depresiones, en cualquier otro en donde se represente zonas elevadas, las curvas de nivel más cerradas tienen mayor cotas que las demás, las contiguas. Cerramos con los planos. ¿Qué son los planos? Son representaciones cartográficas de pequeñas áreas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá la ciudad universitaria, esto es San Marcos, pero son representaciones de pequeñas áreas que van a estar en una gran escala, ¿ya? Debido a que no se ha reducido mucho el tamaño, ya que es un territorio pequeño. Por lo tanto, no necesita proyección, pues, porque es un pequeño espacio territorial. ¿Cuáles necesitan proyección? Los mapas, nada más. Ni los planos, ni las cartas, ¿no? Necesitan proyección. Ahora, características. No requiere de un control geodésico, o sea, ver, en este caso, la superficie terrestre, ¿no? Las elevaciones o hundimientos de la superficie terrestre no se ve, necesita un control geodésico, ver las líneas, los paralelos y todo ello, porque es un pequeño territorio, no necesita de ese control geodésico. No se va a tomar en cuenta la curvatura de la Tierra ni nada por el estilo. Lo bueno es que los planos, al representar una pequeña extensión territorial, esta va a tener información muy detallada. ¿Por qué? Porque como representa un pequeño territorio, acá sí puedes representar todo lo que tú quieras, ¿no? Parques, pasajes, avenidas, calles, jirones, lo que tú quieras, distritos, barrios. Y los planos topográficos incorporan cotas o curvas de nivel. Ahora, dentro de esto, ¿podemos encontrar un pequeño cerrito como la Huaca, San Marcos? Sí. Y se puede utilizar planos topográficos, o sea, altitud, claro, se puede utilizar la altitud dentro de este plano, sería un plano topográfico. ¿Sí? Tipo de escala que utiliza es una escala grande o muy grande, ¿no? Debido a que el territorio que se representa es pequeño. Por ejemplo, acá tenemos San Marcos, acá tenemos la Avenida Colonial, ¿sí? Avenida Venezuela, esta es la Universitaria por acá, y lo de rojo es la Avenida Mesala, que une Universitaria con Colonial. Acá está el Centro Pre por aquí, el Estadio San Marcos, por acá está la Clínica Universitaria, por acá está el Comedor, la Huaca, la Biblioteca Central, el Rectorado, acá se guardan los burritos. Miren, ¿ya ves? Información muy detallada. Jóvenes, ¿hasta ahí está todo claro? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, con ello terminamos geografía. Y aquí les dejo sus claves, ¿no? Preguntas sencillas. Acá están las claves. 1, enano. 2, dedo. 3, casa. Y 4, dedo. Copien las claves para pasar a cívica. Listo. Cerramos geografía.
y pasamos a cívica. Listo, jóvenes. En cívica, en esta semana vamos a hablar sobre las garantías constitucionales. Y las garantías constitucionales se encuentran, digamos, reconocidos en nuestra Constitución Política del Perú. ¿Está claro? En el artículo número 200 se encuentra justamente todo lo referido al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional autónomo que nos reconoce 6 garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales van a servir para garantizar, como su nombre lo indica, van a servir para garantizar, ¿sí?, todos nuestros derechos constitucionales, ¿ya? Todos los derechos que tenemos en la Constitución van a ser garantizados por estas 6 garantías constitucionales, reconocidas por el Tribunal Constitucional, que es un órgano constitucional autónomo. Es uno de los 10 órganos constitucionales autónomos. Sobre estos 10 órganos constitucionales autónomos lo vamos a ver más adelante, en la semana número 14, 15 y 16, ¿ya? Y también vamos a hablar sobre la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente, ¿ya? Cabe resaltar que en la primera semana han hablado sobre los derechos, han hablado sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, y estos derechos están plasmados en nuestra Constitución. Cuando se habla de la declaración, perdón, cuando se habla de los derechos humanos, hace referencia a todos los derechos que se reconocen a nivel internacional, a nivel mundial, a través de la declaración. Pero cuando estos derechos son, digamos, adaptados por el Perú, son aceptados por el Perú y adaptados en nuestra Constitución, ya no se llama derechos humanos, sino se llama derechos fundamentales, cuando ya lo han plasmado en nuestra Carta Magna, que sería la Constitución. ¿Está claro? Y esos derechos fundamentales tienen que ser, es reconocido, ¿no?, para todas las personas del Perú, y deben ser cumplidos por todos nosotros, respetados tanto por los ciudadanos como por las autoridades. ¿Qué pasa cuando esos derechos fundamentales que están en nuestra Constitución son transgredidos? Pues se piden las garantías constitucionales. Como dije, ¿quién lo da? El Tribunal Constitucional. Y bueno, pues estas garantías están reconocidas en el artículo 200 de la Constitución, como lo mencioné hace unos instantes. ¿Cuáles son esas 6 garantías constitucionales? Acción de habeas corpus, habeas data, amparo, cumplimiento. Estas 4, ojo, estas 4 se piden en primera instancia al Poder Judicial, primera instancia. Si en el Poder Judicial no te dan la razón, te niegan esas garantías, puedes ir en segunda y última instancia al Tribunal Constitucional. Ahora, la acción popular solo se pide en el Poder Judicial. Si en el Poder Judicial no te da la acción popular, como se diría coloquialmente, ya fuiste, ¿no? No hay otra instancia. En cambio, la acción de inconstitucionalidad se pide en primera y última y única instancia, al igual que la acción popular, en primera y única instancia al TC. Esta no se pide al Poder Judicial, esta se pide de frente al TC. ¿Está claro? Entonces, si bien la acción popular no se pide al Tribunal Constitucional, igual el TC la reconoce, ¿no?, que existe esa garantía, pero solamente lo da el Poder Judicial, ¿ya? Estas dos son similares, ojo, similares, más no son iguales, para nada. Empezamos con la acción de habeas corpus. ¿Cuándo nosotros vamos a pedir una acción de habeas corpus? Cuando vulneren nuestros derechos a la libertad y todos los conexos, o sea, todos los derechos que se relacionen con nuestra libertad. En esos casos vamos a pedir una acción de habeas corpus. Por eso es que dice acá, procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace la libertad individual de los derechos constitucionales conexos, ¿ya? Ojo, que vulnere o amenace la libertad individual o los derechos constitucionales conexos, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir conexos? Todos los derechos a la libertad, ¿no?, que tenga la persona, ¿no? No solamente la libertad individual, sino cualquier otro derecho relacionado a la libertad, también se va a pedir cumplir a través de la acción de habeas corpus. Ahora, características. Se interpone ante el juez constitucional donde
se produjo la amenaza o afectación del derecho. Claro, ¿qué quiere decir ello? Que, por ejemplo, si de repente tú estás saliendo de tu casa, imaginemos que tú vives, a ver, en el distrito de San Luis, ¿ya? Imaginemos que tú vives en el distrito de San Luis y de pronto viene un policía y te detiene de manera arbitraria. Tú sabes que para que un policía te pueda detener, tiene que tener una orden judicial, ¿sí? Pidiendo tu detención, o de repente el policía te puede también llevar a la comisaría si es que tú estás cometiendo una acción delictiva y te agarra en flagrancia, o sea, en el momento en donde tú estás cometiendo dicha infracción, o sea, estás robando de repente, te detienen y te llevan a la comisaría. En esos dos casos, te pueden detener y llevar a la policía. Pero si tú estás tranquilo en tu casa, vives en Distrito de San Luis, te tocan la puerta y de pronto tú abres y el policía te dice, señor, usted está detenido, tú le pides la orden judicial. Si no la tiene, no tienes por qué ir, porque él estaría violando los procedimientos para la detención. Estaría cometiendo un abuso de autoridad, llevándote de la fuerza, tal vez, si es que ejerce la fuerza, llevándote la fuerza sin motivo alguno o razón alguna. Entonces, en esos casos, ¿qué pasaría? Bueno, pues imagínate que tú ya pues no te resistes y te llevan a la fuerza a la comisaría del distrito de San Luis. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Puedes interponer ante el juez constitucional tu acción de habeas corpus. Eso se puede hacer incluso hasta vía internet. Un familiar tuyo al ver eso puede por internet o vía telefónica establecer pues una acción de habeas corpus hacia tu persona. Para eso debes saber dos cosas fundamentales. El lugar donde te van a detener, ¿no? A donde se están llevando, qué comisaría, y lo otro es tus nombres completos, tus datos. Con eso, el juez rápidamente se comunica con el responsable, ¿no? De ver esta jurisdicción, ¿sí? Como tú estás en San Luis, tú llamas al juez, obviamente, competente, constitucional, ¿no? Del lugar, del distrito, y en este caso San Luis, él se contacta con la persona del lugar, que puede ser, no te olvides que el juez trabaja también en coordinación pues, con el Ministerio Público, pero en este caso, el juez de turno rápidamente pedirá información porque se lo está deteniendo y si no hay razón alguna, pedirá que se te libere rápidamente. ¿Está claro? Ahora, la demanda puede ser presentada por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, ¿no? También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo también cuando ven que están cometiendo arbitrariedades, pues no con relación a la libertad. Ahora, puede ser interpuesta mediante un escrito o por medios electrónicos, como decía, ¿no? Así es de manera verbal, se levanta un acta en presencia del juez o secretario. Entre los derechos protegidos se encuentran el no ser retenido salvo por mandato judicial, ¿ya? Ya lo hemos mencionado, ni por las autoridades policiales salvo flagrante delito. O sea, cuando estás cometiendo un acto delictivo, ¿no? Y en ese acto delictivo justo te ven, ahí sí te pueden detener, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando estás robando, cuando roban, no sé, celulares, ahí sí te pueden detener. ¿Qué más? El no ser privado del DNI, ¿sí? El no ser privado del DNI. Estamos hablando, ojo, dice, entre los derechos protegidos se encuentra el no ser detenido, salvo un mandato judicial, ni por la autoridad policial, salvo infragarante delito, el no ser privado del DNI, el no ser exiliado sino por sentencia firme, el no ser obligado a declarar su culpabilidad contra sí mismo, la protección a la familia frente a actos violentos. Entonces, esos son derechos relacionados a tu libertad, ¿sí? Por ejemplo, el no ser declarado, obligado a declarar su culpabilidad contra sí mismo. Claro, nadie te puede obligar. Tienes la libertad de decir acepto o no cierta culpa. Es tu libertad. Por ejemplo, contra esa libertad también de poder declarar a favor o en contra, no pueden, por eso, detenerte. Si tú quieres, dices soy inocente y listo. ¿Ya? No te pueden obligar. Y si tú no dices lo que los policías quieren, no te pueden obligar y llevarte detenido o mantenerte preso. En esa circunstancia, ¿qué pides? Tu acción de habeas corpus. Claro. Dice que a Corte de Lima, habeas corpus también se puede presentar por vía verbal. Las demandas de habeas corpus por casos de detenciones
detenciones arbitrarias o afectaciones a la integridad personal también se pueden presentar por vía verbal de forma presencial o por teléfono, señaló la Corte Superior de Justicia de Lima. Ahora, esa es la acción de habeas corpus. Vamos a hablar ahora de la acción de habeas data. En el caso de la acción de habeas data, se pide cuando vulneran tu derecho a la información, ¿ya? Eso lo podemos encontrar en la Constitución Política del Perú, título 1, que habla sobre la sociedad del Estado, ¿sí? Perdón, sobre la persona, ¿sí? Sobre la persona, y en el artículo 2 habla sobre los derechos fundamentales, incisos 5 y 6, hace referencia a tu derecho a la información. Esto se da básicamente en dos situaciones, ¿ya? Primero, ¿es competencia o es competente para conocer este proceso el juez constitucional del lugar donde se encuentra la información? O sea, dependiendo de dónde están vulnerando tu información, ahí también se presenta tu acción de habeas data. El dato o donde tiene su domicilio el principal afectado, ¿sí? Por ejemplo, puede ser también donde vivas tú, ¿no? Es tu domicilio y tú eres el afectado. Tu información personal está siendo vulnerada, entonces ahí pides tu acción de habeas data. Ahora, esta demanda solo puede ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores por sus herederos por medio de un abogado, ¿sí? Quiere decir, acá no es por cualquier persona, acá tú mismo, tus padres o tutores, que no necesariamente son tus padres, o tus curadores, ¿no? Una persona en la cual tú estás siendo es responsable de ti, ¿no? Cuando eres menor de edad, o por tus herederos, por medio de un abogado, ¿no? Tus hijos pueden también presentar una acción de habeas data. Los incisos constitucionales protegidos son, inciso 5, a solicitar información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se concluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Por ejemplo, tú no puedes decir dónde se encuentran pues, los principales armamentos que tiene el Perú, no, no vas a poder solicitar eso porque son justamente información de seguridad nacional. Tampoco vas a pedir información sobre la intimidad, ¿no? de una persona, sus datos personales, número telefónico, dónde vive, toda esa información íntima, personal, no la puedes solicitar de nadie. Pero cualquier otra información pública, de una entidad pública, tú puedes solicitarlo y te lo deben de dar libremente. ¿Qué pasa cuando no te la dan? Estableces tu acción de habeas data. ¿Sí? Porque tú tienes derecho a recibir todo tipo de información, salvo esos que he mencionado. Ahora, en el inciso 6, ¿qué dice? ¿Qué otro caso se pide tu acción de habeas data? A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que te afecten tu intimidad personal o familiar. Por ejemplo, imagínate que tú tienes tu dinero, sé, pues en un banco acá del Perú, ¿no? Imaginemos ya el Banco BCP, ¿no? Y tú quieres realizar, pues, como banco, una spot publicitario. Entonces te utilizan a ti como ejemplo, sin tu consentimiento, ¿sí? Y brindan información personal tuya a la hora de hacer tu publicidad, ¿no? Por ejemplo, dice banco, ¿no? donde todos confían, así como el profesor Miguel Faustino, que desde hace 12 años viene trabajando con nosotros y actualmente tiene guardado 200.000 soles, él que es del distrito de San Luis, con 35 años de edad, y ves, y comienzan a dar información que no deberían hacerlo. Pero ellos lo utilizan para hacer su spot publicitario. Entonces, ¿yo qué puedo hacer rápidamente? Pedir mi acción de Big Data para que rápidamente ordene a ya no seguir publicitando mi intimidad personal, mi información personal. Pero claro, eso no quiere decir que terminará ahí todo esto, ¿no? Yo, si deseo, por presentar demandas por daños y perjuicios, pues, ¿no? Porque han expuesto mi intimidad, me han puesto en peligro. Sí, es más, puede correr riesgo mi vida, ¿no? Entonces yo puedo pedir una indemnización también, ¿ya? Pero eso es post a la acción de habeas data. Luego tenemos la acción de amparo. Se pide la acción de amparo cuando se vulnera cualquier derecho que no tengan que ver ni con la libertad, porque para eso tenemos la acción de habeas corpus, ni con la información, porque para eso tenemos la acción de habeas data. Cualquier otro derecho fundamental, ¿no? Derecho que está en nuestra Constitución, es violentado, menos los temas relacionados a la libertad y la información, cualquier otro, se pide tu acción de amparo. Por ejemplo, cuando te despiden de manera arbitraria de tu trabajo, ¿qué puedes pedir ahí? Una acción de amparo, ¿sí? Características de esta acción de amparo, bueno, se interpone ante el juez constitucional del lugar también donde se afectó el derecho o donde tiene domicilio el afectado.
o donde domicilie el autor de la infracción, o sea, donde se cometió la falta, que puede ser un distrito A, o donde yo vivo, que puede ser distrito B, o donde vive quien cometió la falta, que puede vivir en un distrito C, ¿ya? Ahora, no procede contra normas, ojo, esta acción de amparo no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular, ¿no? Claro, o sea, si te sacan del trabajo por una normativa que han establecido, ahí no están vulnerando tu derecho, sino de repente hay una ley, algo que de repente cambia tu condición laboral. Entonces, ahí no puedes pedir tu acción de amparo. ¿Está claro? Ahora, puede ser interpuesta por el propio afectado o por un representante y también por la Defensoría del Pueblo. El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe, ¿no?, a los 60 días hábiles de producción de la afectación. O sea, si dentro de los 60 días hábiles no presentas tu acción de amparo, ya fue, no vas a poder presentarlo ya posterior a esos 60 días hábiles. Ahora, la garantía busca la protección de los derechos como a la igualdad y no discriminación, la libertad de conciencia, opinión, expresión e información, el trabajo, a la propiedad y a la herencia, la educación, seguridad social, entre otros, ¿no? Todo eso protege. Todos los derechos fundamentales, ya les dije, menos los que tienen que ver con la libertad ni con la información. Dice acá, Colegio de Químicos Farmacéuticos presenta acción de amparo contra resolución para vender víveres y consultas médicas en farmacia. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú interpuso demanda de acción de amparo por poner en riesgo el derecho fundamental de la salud. ¿Sí? Asimismo, el Colegio de Médicos del Perú y aquí FARPE también rechazan medidas dadas por Indecopio. O sea, se estableció en este caso, una resolución de copy, el cual está transgrediendo y está amenazando pues la salud de las personas. Por lo tanto, este colegio de abogados ante ello no pide pues una acción de amparo para evitar pues que estos víveres afecten la salud de las personas, ¿no? Entonces están cuidando tu salud. Por lo tanto, pide una acción de amparo. No es nada relacionado a la libertad ni a la información. Ahora, acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento se pide cuando una autoridad este, no cumple sus funciones, así de simple. Por ejemplo, se da en las siguientes circunstancias. Características de la acción de cumplimiento. Tiene como finalidad proteger el derecho constitucional de defender la eficacia de las normas legales y los actos administrativos frente a los actos omisivos de los funcionarios y autoridades públicas. Se interpone ante el juez constitucional, ¿sí? Se interpone ante el juez constitucional, ¿ya? Cualquier persona podrá iniciar el proceso, como también la Defensoría del Pueblo, el proceso de acción de cumplimiento. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, solo podrá ser interpuesto por el interesado, ¿no? Claro, pues no, porque es algo particular, pero si es, digamos, en este caso, el no cumplimiento de manera general, cualquier persona podrá iniciar ese proceso. Pero si es exclusivamente para un procedimiento administrativo en particular, ahí sí la persona que está siendo afectada. ¿Sí? Por ejemplo, una autoridad que no quiere cumplir su función, ¿no? Imagínate que hay una ordenanza en donde el policía tiene que ir a detener a cierta persona, pero este no quiere cumplir su función. Entonces, la persona afectada, que puede ser que, no sé, pues una resolución que pida arrestar a una persona por no haber cumplido con la pensión de alimentos. Entonces, obviamente la esposa está a la espera de ese cumplimiento de la detención, pero si los policías de la comisaría, de donde vive este sujeto, no cumplen su función, hacen un caso omiso, ¿qué se puede pedir ahí? Acción de cumplimiento. ¿Quién lo pide? La persona interesada, porque es un acto administrativo en particular. Y finalmente tenemos, no, bueno, penúltimo, la acción popular. La acción popular y la acción de inconstitucionalidad, digamos, se relacionan, ¿sí? Se relacionan. Son similares, mas no son iguales. La acción popular, ya hemos dicho que
se pide ante el Poder Judicial, ante la Corte Superior del Distrito Judicial, ¿sí? Tenemos 34 distritos judiciales a nivel nacional. Entonces se pide ante la Corte Superior del Distrito Judicial en donde se está dando la afectación. Y esto se va a pedir cuando alguna institución establece algún tipo de norma o reglamento que no tiene rango de ley, pero esta norma o reglamento transgrede las leyes o la Constitución. Entonces, no, ustedes saben que en el ámbito legal tenemos jerarquía normativa o de leyes, en donde la parte más alta está en la Constitución. Quiere decir que todas las leyes menores no pueden contradecir lo que la Constitución establece. Pero abajo de la Constitución están el conjunto de leyes, no tenemos leyes legislativas, decretos supremos, y así finalmente tenemos simplemente las normas que no tienen rango de ley, pero que se cumplen dentro de instituciones estatales. Entonces, ¿qué pasa cuando una institución estatal establece una normativa que transgrede alguna de las leyes superiores o la Constitución en sí? Ahí se puede pedir una acción popular ante el Poder Judicial, ¿sí? De la Corte Superior del Distrito Judicial, ¿no? Al cual, digamos, está dicha institución y en donde se está afectando, pues, o contradiciendo las leyes de mayor jerarquía. Esta ya acá no es una ley, simplemente es una norma. Entonces, cualquier persona en ese caso puede plantear la demanda y no se requiere acreditar, sustentar o invocar un interés propio o particular en el caso, dado que este proceso no se funda en un interés de parte, sino en el interés general. Claro, porque esa normativa no afecta a una persona, no van a sacar una norma para una persona, sino una norma para un conjunto. Por eso es que este, esta demanda no lo puede pedir cualquier particular que sea afectado, ¿no? Ahora, constituye un proceso de control normativo, ¿sí? Que tiene por objeto proteger jurídicamente la primacía de la Constitución y la ley respecto del resto de normas de rango inferior a la ley, ¿sí? Entonces, repito, constituye un proceso de control normativo, o sea, controla las normas que establecen las instituciones con el objetivo de proteger jurídicamente la primacía de la Constitución, porque la Constitución está por encima de cualquier ley y es más aún por cualquier norma. Y esto de acá son solamente normas, no son leyes, ojo, son normas, acá está. Solamente son normas, ¿sí? Y mejor lo encierro de otro color rojito, acá está. Solamente son normas, control normativo, ¿ya? Y la ley también, pues, respecto del resto de normas de rango inferior, ¿no? Claro, o sea, no solamente la Constitución, sino que la Constitución en primera instancia, porque es la de mayor jerarquía, pero también las leyes que son inferiores a la Constitución, también se busca respetarlas, ¿no? Ya que estas son normas que no tienen rango de ley. Por ejemplo, acá se dice lo siguiente, en el ejemplo dice que interponen acción popular contra resolución que ordena audiencias presenciales como regla, ¿sí? Entonces, esa es una resolución, no tiene rango de ley, entonces ante ese caso se pide una acción popular. ¿Ante dónde? Ante el Poder Judicial, ante la Corte Superior de Justicia. Finalmente tenemos la acción de inconstitucionalidad. En el caso de la acción de inconstitucionalidad, también es, al igual que la acción popular, se pide ante normas que transgreden la Constitución. Pero en el caso de la acción de inconstitucionalidad, estas normas sí tienen rango de ley y van a transgredir la Constitución en sí. Entonces, cuando se crea una norma con rango de ley o una ley en sí y contradice la Constitución, en ese caso se pide una acción de inconstitucionalidad. Por eso es inconstitucional. O sea, es no constitucional, porque contradice, pues, ¿no? Entonces, características, ¿ya? Se tramita en instancia única, ¿sí? En instancia única ante el Tribunal Constitucional, ¿sí? Ahí, en instancia única. Si te la niegan aquí, no hay otra instancia superior. Como se diría coloquialmente, ya fuiste. Al igual que la acción popular. Si en el Poder Judicial te la niegan, ahí nada más queda. No puedes venir acá al TC. Si bien el TC la reconoce, no te brinda. No cumple la acción de brindar la acción popular, ¿sí? Ahora, aquí en la acción de inconstitucionalidad puede ser interpuesta por el
presidente de la República, fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, defensor del pueblo, o por el 25% del número legal de congresistas o 5.000 ciudadanos. Si es una ordenanza municipal, solo el 1% sin exceder lo anterior. Gobernadores regionales y alcaldes también pueden pedir acción de inconstitucionalidad. También los colegios profesionales, en materia de su especialidad. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta acción de inconstitucionalidad? La finalidad es proteger, ojo, proteger el principio de supremacía de la Constitución, ¿sí? Por lo que la sentencia que declara fundada la demanda contiene la declaratoria de que la ley o norma con rango de ley que ha sido cuestionada es inconstitucional y se dispone, por consiguiente, su derogatoria. Otro ejemplo sería, mira, acá dice, presentan demanda de inconstitucionalidad ante el TC en contra de la ley antiforestal impulsada por el Congreso. O sea, el Congreso ha impulsado una ley antiforestal en la cual transgrede, ¿no? La Constitución, ya que más bien la Constitución dice proteger los recursos naturales, por lo tanto, al transgredir, al contradecirse, que se puede pedir una acción de inconstitucionalidad, en donde el TC, al recibir toda la información, luego de un análisis jurídico, va a dictaminar. Y ese dictamen puede ser a favor de dar la inconstitucionalidad y pedir derogar esa ley, o puede ser simplemente improcedente. Por lo tanto, eso se mantiene igual, porque no todos los casos que llegan al TC ya te lo van a aceptar, ¿no? No todos los casos, no en todos los momentos que tú pidas tus garantías constitucionales te lo van a aceptar, ¿no? Eso va a depender si tienes razón o no. O sea, no es que te lo den por así. Ahora, estas son las garantías constitucionales que nos brinda el Tribunal Constitucional. ¿Ya, jóvenes? Y bueno, pues estas garantías van a buscar que se respeten nuestros derechos fundamentales, los derechos que están en la Constitución. Para cerrar la clase del día de hoy, vamos a hablar sobre la Convención del Niño y del Adolescente, ¿no? Porque esta Convención del Niño y del Adolescente se estableció para proteger a toda persona desde su nacimiento hasta antes de cumplir los 18 años de edad, porque a partir de los 18 años de edad ya pasa a ser un ciudadano con deberes y derechos, como ya lo han visto, y bueno, pues son sujetos de derechos políticos y deberes como ciudadanos. Pero los menores de 18 años de edad son, bueno, no niños, niños es de 0 a 12, pero de 12 a 16, 17 son adolescentes. Por eso se habla de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Adolescente. Estos derechos se basan en principios, ¿sí? 4 principios. Estos derechos de los niños, ¿ya? Y del adolescente se basa en 4 principios. ¿Cuáles son esos principios? El primero es la no discriminación. Ningún niño puede ser discriminado, aislado, dejado de lado. Todos tienen los mismos derechos en todas partes del mundo y con cualquier otra persona. Son iguales, todos tienen los mismos derechos, no pueden ser discriminados. Otro principio fundamental es el interés superior del niño. ¿Qué quiere decir ello? Que a todo niño se le tiene que tomar en cuenta su proyección de vida, su interés superior. Para eso tiene que ser formado con mucho amor, ¿no? Tiene que ser formado con afecto, ¿no? Tiene que darles las condiciones para que esto se alimente bien y más adelante pueda enfrentar las diferentes vicisitudes que va a tener, pues, cuando ya pase a ser un ciudadano. Ahora, otro principio es participación infantil. Todos los niños tienen el derecho a participar libremente, ¿sí? A opinar, ¿sí? Ante cualquier situación que se les presente. Y por último, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, es que todos los niños y niñas tienen derecho a vivir, a desarrollarse y alcanzar su máximo potencial en la vida. Entonces, ese es otro principio, ¿no? 1, niños no deben ser discriminados, los niños deben participar libremente, ¿no? Hablar, participar libremente. 3, se tiene que tomar en cuenta su buena salud, ¿no? De los niños, su alimentación, el bienestar para que se pueda desarrollar. Y 4, se tiene que establecer la proyección del superior del niño, o sea, proyectarse a darle las condiciones para que más adelante ese niño pueda insertarse en la sociedad como un ciudadano de bien. ¿Está claro, jóvenes? Hasta ahí quiero saber si todo ha quedado claro, chicos. ¿Ha quedado claro todo?
Jóvenes. Ya, excelente. Sí, Muy bien. profesor, claro. Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso estaríamos terminando la clase de cívica. Como pueden ver, el tema ha sido más corto. Siempre nosotros vamos a desarrollar primero geografía y luego cívica, ¿no? Y mayormente siempre en geografía le vamos a dar más tiempo que cívica. Y algunos casos por ahí donde cívica va a tener mayor contenido, por lo tanto vamos a usar más tiempo en cívica que en geografía, ¿no? Se puede dar esos casos también. Hay ahí uno o dos temas donde cívica tiene mayor contenido. En su mayoría, geografía tiene mayor contenido, por eso es que le vamos a dedicar más tiempo. El punto es que luego de las 2 horas de clase vamos a tener que desarrollar todos los puntos que están en tu separata, ¿no? Y en el PPT, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Y que se vayan pues con las ideas claras, con, digamos, con un buen entendimiento de los diferentes temas, ¿sí? Bueno, acá tenemos las preguntas para que ustedes practiquen y estas son sus claves de cívica, ¿no? Número 1, D de dedo. Número 2, C de casa. Número 3, E de enano. Número 4, B de bueno. Ahí está. Manden un pantallazo ahí a las claves. Listo.